Me llamo Isabel Márquez y tengo 76 años. Nunca me gustaron las fiestas, ni los reflectores, ni mucho menos los micrófonos. Pero hay momentos en que una siente que, aunque no lo desee, su historia empieza a empujar desde dentro, como si llevara años haciendo fila en el alma para poder ser contada. Tengo 78 años y aún recuerdo cómo era caminar descalza sobre el patio húmedo de la casa de mi madre, en San Miguel Totolapán, donde nací. Nuestra casa sigue siendo la misma de siempre. Una de esas construcciones bajas con tejas de barro, paredes que respiran humedad y pisos que crujen como si guardaran secretos. Aquí crecieron nuestros 3 hijos. Aquí juguetearon nuestros nietos. Aquí aún hay plantas que sembramos juntos la primavera, que él enfermó por última vez. No tengo lujos, ni falta que me hacen. Mi mundo se ha reducido a cosas pequeñas pero firmes. Mis zapatos con suela gruesa, mis recetas anotadas con lápiz, mi radio antigua que siempre sintoniza mal, pero nunca se apaga del todo, y una silla de mimbre donde me siento cada tarde a mirar cómo el día se va deshaciendo en la calle. Durante 42 años trabajé como maestra de primaria y luego como directora en la escuela secundaria Benito Juárez, una institución modesta pero con alma, ubicada en un barrio donde las risas siempre han sido más ruidosas que las campanas. En esos años vi pasar generaciones de alumnos, memoricé nombres, cumpleaños, alergias, sueños y hasta chismes familiares. Me sabía de memoria las carencias de cada hogar. ¿Cuál niño venía sin almorzar? ¿Quién sufría en silencio porque su papá pegaba fuerte? ¿O quién escribía poemas escondidos en la contratapa de los cuadernos de matemáticas? Me hice experta en detectar ojos tristes detrás de sonrisas forzadas y aprendí que enseñar no era recitar la lección, sino extender el corazón con cuidado, sin dramatismos, como se ofrece un vaso de agua a alguien que no sabe que tiene sed. Nunca me jubilé por cansancio. Me fui porque mis manos ya no podían cargar tantas cajas y porque la nueva directora pensaba que mi forma de enseñar era anticuada, que hablar con los alumnos con respeto les daba demasiada confianza. Ella quería pantallas táctiles y métricas. Yo aún creía en el poder de una carta escrita a mano y en el valor de escuchar sin interrumpir. Me despedí sin ceremonia. Solo dejé una carta en la sala de profesores y una caja con materiales bien organizados para quien viniera después. Nadie me hizo un homenaje, y eso nunca me dolió. Me fui sabiendo que había hecho lo correcto, que dejaba una raíz firme aunque las ramas ya no fueran mías. Mi nieta, Lucía, tiene 17 años. Es hija de mi hijo menor, Pablo, que vive en Guadalajara, y que me llama cuando se acuerda, con la voz siempre apurada, como si el cariño tuviera agenda. Lucía viene a verme cada 2 sábados, aunque últimamente sus visitas son más cortas. Se sienta en el comedor, saca su teléfono, me da un beso en la frente y me muestra fotos que no me interesan. Gente haciendo bailes raros, filtros que agrandan los ojos o hacen llover corazones. Frases cortas con música de fondo que a mí me parecen ruido. Yo le hago su sopa favorita, sopa de letras. Y ella dice que huele a mundo viejo. Pero se la come igual. Luego mira el reloj y se va, diciéndome, «Te quiero», como quien deja una moneda en un plato antes de salir. Hace 2 semanas, mientras regaba las macetas, recibí una llamada del colegio. Una joven con voz mecánica me dijo que este año, en la gala de fin de curso, se rendiría homenaje a figuras fundacionales del plantel y que mi nombre figuraba en la lista. Me sorprendió. Nadie me había mencionado en los últimos años. Pensé que quizás alguien, entre los nuevos docentes, había encontrado algún documento mío, una foto antigua, y se había interesado. La voz decía que no necesitaba preparar nada, solo estar presente, que el evento sería especial, con música, discursos, invitados de renombre,
y que como símbolo colocarían una placa conmemorativa en la biblioteca. Colgué el teléfono con una mezcla de nervios y ternura. Busqué en el armario mi vestido azul oscuro, ese que me había hecho mi hermana para el aniversario 50 de la escuela, y que siempre me hizo sentir un poco más alta, un poco más digna. Lo planché con cuidado, lo colgué en la puerta del ropero y me senté frente al espejo, preguntándome si debía teñirme las canas o dejarlas como estaban, con esa mezcla entre algodón y ceniza que Ramón solía acariciar con dedos temblorosos. Esa tarde le conté a Lucía, con más emoción de la que esperaba, que el colegio haría un acto y que mi nombre estaría en el programa. Lo dije con humildad, sin énfasis, como quien pide permiso para emocionarse. Ella no levantó la vista del celular. ¿Tú? ¿Un homenaje?, dijo con una risa que no supe interpretar del todo. Luego añadió: «Solo, si vas, no hagas show, abuela. No vengas a dar penas a la escuela, por favor. Es algo institucional, no personal. Y tú ya no trabajas ahí». Sus palabras cayeron como una lluvia fina pero helada. Me reí, creo, para disimular la punzada. Dije que claro, que solo iría a mirar, que no abriría la boca, que no se preocupara. Y ella me abrazó rápido, como quien se disculpa sin palabras, y me dijo que me veía bien con el vestido azul. Esa noche no dormí. Me levanté 3 veces a revisar que el vestido no se hubiera arrugado. Volví a leer una carta que me escribió una exalumna hace años, donde decía que gracias a mí había aprendido a levantar la cabeza y a no tener miedo. La guardé en mi bolso, como amuleto, sin saber aún por qué. Pensé en mis antiguos colegas, en los alumnos que se habrían olvidado de mi voz, en los pasillos que conocí de memoria, y que ahora tendrían otro olor, otras pisadas. No esperaba gran cosa. Quizás unas palabras, un aplauso breve, una sonrisa tímida desde el escenario. Pero dentro de mí, aunque no lo dijera, había algo que anhelaba un instante de luz verdadera. Un momento que dijera: aquí está. No fue invisible, no fue en vano. La mañana del evento amaneció con una claridad inesperada, de esas que hacen que hasta los árboles parezcan recién lavados. Me levanté temprano, antes de que el primer pájaro se atreviera a cantar. Puse café en la cafetera de hierro, esa que uso solo en ocasiones especiales, y mientras servía el agua, repasé mentalmente todo lo que debía hacer para estar lista a tiempo. El vestido azul colgaba aún en la puerta del armario, planchado con esmero y con un pañuelo blanco sujeto en el cuello, como lo llevaba en mis tiempos de directora. En la mesa del comedor descansaba un sobre de papel grueso, con mi nombre escrito a mano, dentro del cual guardé la carta de mi exalumna. Un programa antiguo de la escuela donde aparecía mi foto junto al personal, y un pequeño broche dorado en forma de libro abierto, regalo de los niños en el año de mi jubilación. Me parecía adecuado llevar esos objetos conmigo, no por exhibicionismo, sino como compañía silenciosa. Me vestí lentamente, cuidando cada detalle. Elegí mis zapatos de tacón bajo, los más cómodos, y un bolso de cuero que había dejado de usar por viejo, pero que aún conservaba ese olor a confianza que tienen los objetos que nos han acompañado mucho tiempo. Frente al espejo, me coloqué los aretes de perlas que usé en la boda de mi hija mayor. Me miré con honestidad. La piel tenía sus marcas, el cuello sus arrugas, pero los ojos seguían ahí, firmes, capaces de sostener la mirada sin vergüenza. No me sentía joven, pero tampoco derrotada. Me sentía presente, y eso era suficiente. Salí de casa cerca de las 10. El acto estaba programado para las 11, y no quería llegar tarde. Caminé hasta la parada del autobús, con la bolsa apoyada contra el pecho, y mientras esperaba, noté que el cielo se había vuelto aún más limpio, como si la ciudad entera
se hubiese esmerado por parecer más amable ese día. En el transporte, nadie me prestó atención. Como siempre. Las miradas iban pegadas a las pantallas. Los auriculares aislaban el mundo. Me aferré al pasamanos con firmeza, no solo para no caer, sino para recordarme que aún podía sostenerme sola. Al llegar frente al colegio, sentí una sacudida en el estómago. Era el mismo edificio, pero algo había cambiado. Las paredes estaban pintadas de un color más claro. Las rejas eran nuevas, y el portón principal tenía un logo moderno que jamás había visto. Me acerqué despacio, con una mezcla de nostalgia y temor. Habían instalado una mesa de registro a la entrada. Detrás de ella, una joven con gafas oscuras y uniforme bordado en el pecho escribía con desgano en una planilla. Me acerqué sonriendo y le dije mi nombre con voz clara. Isabel Márquez, invitada al evento, exdirectora del plantel. La joven alzó la vista apenas un instante, luego volvió a la hoja y, tras buscar un momento, dijo sin levantar la cabeza que no me encontraba en la lista de acceso. Le expliqué con paciencia que había recibido una llamada, que mi nombre estaba en el programa. Incluso le mostré el sobre con los documentos. Ella, sin interés, dijo que lo verificaría con la coordinación y que, mientras tanto, debía esperar en la zona de visitas, al costado. No supe bien qué decir. Asentí con cortesía y me dirigí a donde señalaban. Era una banca de cemento bajo un árbol polvoriento, alejada de la entrada principal. Desde allí se veía el flujo constante de gente. Padres con flores, jóvenes con trajes coloridos, niños inquietos con banderitas escolares. Reconocí algunos rostros de lejos, envejecidos también. Exalumnos ahora convertidos en adultos con prisas. Pensé en llamarlos, en saludar, pero me contuve. Quizás no me reconocerían. Quizás no querrían recordar. El tiempo cambia más que las arrugas. Después de unos minutos, saqué mi teléfono y le escribí a Lucía. Le dije que ya estaba en la escuela, que había un problema con el acceso, pero que ya estaban verificando. El mensaje fue marcado como leído, pero no hubo respuesta. Pensé que quizás estaba ocupada, que se encontraría con sus compañeros, nerviosa por su acto de graduación. Guardé el teléfono y traté de calmarme. Me dije que todo se resolvería, que no debía apresurarme en pensar mal. A los 20 minutos, volvió la joven del registro. Me miró de reojo y dijo que no había sido posible confirmar mi presencia oficial, pero que si deseaba, podía pasar por la entrada lateral y sentarme en el sector general, donde se acomodaban algunos exalumnos y vecinos. Pregunté si no había un lugar reservado para mí, considerando que el homenaje llevaría mi nombre. Ella pareció confundida. Hojeó un programa que sacó de una carpeta y me dijo: «Aquí dice homenaje a la profesora Isabel M. No especifica más. Puede que sea otra persona». Sentí que el suelo se reacomodaba bajo mis pies, como si el aire hubiese cambiado de textura. Tomé el programa, lo abrí con manos temblorosas y leí, en letras grandes: homenaje simbólico a la profesora Isabel M., educadora ejemplar. No había fotografía, ni mención de mi apellido. Solo un pequeño texto genérico sobre la importancia de las primeras generaciones de docentes en la formación ética de los alumnos. Nada que indicara que hablaban de mí. Nada que asegurara que era yo. Le agradecí con voz seca y caminé hacia la entrada lateral. Por dentro, algo comenzaba a quebrarse, no con furia, sino con tristeza. Como cuando uno espera una carta y recibe solo publicidad. El auditorio estaba lleno, luces, música, un telón enorme con el logo del colegio renovado. Me senté en una fila trasera, tratando de no ocupar demasiado espacio, de no llamar la atención.
Cuando el acto comenzó, una voz joven y entusiasta tomó el micrófono. Habló de excelencia, de innovación, de futuro. Presentaron a los alumnos destacados, a los donadores recientes, a la nueva directora que había transformado el colegio en un modelo de modernidad académica. Luego vino el momento del homenaje. Queremos dedicar este evento a una mujer que, con su vocación silenciosa, dejó huella en este plantel. Una figura que nos inspira a continuar educando con pasión. Las palabras sonaban bien, elegantes, ensayadas, pero no decían nada concreto. En la pantalla apareció una imagen. Una mujer sonriente, de unos 40 años, con bata blanca, abrazando a unos niños frente a una pizarra. El público aplaudió. Yo no sabía quién era. La presentaron como la maestra Isabel M., ejemplo de dedicación. Era otra persona. No dijeron su apellido. No aclararon su rol. Todo era simbólico. Todo era ambiguo. Como si el homenaje no necesitara cuerpo, ni poshistoria, ni testimonio. Como si bastara con una letra y un tono adecuado. Me quedé inmóvil. Sentí el corazón latir más despacio, como si dudara en seguir. No estaba allí por nostalgia, sino por nombre. Y ni siquiera ese parecía pertenecerme ya. Fue entonces cuando recibí el mensaje de Lucía. Corto, sin rodeos. Abuela, no digas nada. Por favor, no es momento. No vengas a dar pena. Lo leí una vez, y otra más. Las palabras se fijaron en mi mente como clavos. Pena. No vengas a dar pena. Como si mi sola presencia fuera incómoda. Como si yo, con mi ropa vieja y mis ojos llenos de memoria, manchara el nuevo barniz del colegio. Como si haber sido parte del origen no me diera derecho a existir en el presente. No respondí. No supe qué decir. Me quedé allí, viendo cómo pasaban las flores, los discursos, los aplausos. Todo fluía sin mí, como si yo nunca hubiera estado, como si no hubiera sido directora, ni maestra, ni madre. Como si no existiera. Me quedé allí sentada, entre madres ansiosas y vecinos distraídos, como una presencia olvidada que se negaba a desaparecer del todo. El auditorio bullía de vida ajena. Flashes, carcajadas, papelitos de confeti preparados para el cierre. La ceremonia continuaba con ritmo ensayado, con una eficiencia que parecía no dejar lugar al error, ni a la espontaneidad. Vi pasar a Lucía en el escenario, impecable, con su uniforme ceremonial bien planchado y su sonrisa de catálogo. Sostenía un diploma con ambas manos, como quien porta un estandarte. A su lado, otra joven le susurró algo al oído y ambas rieron. Esa risa me dolió más de lo que imaginaba. No porque se burlaran de mí, que probablemente no lo hacían, sino porque me era totalmente ajena, como si proviniera de un mundo donde yo ya no tenía ciudadanía. No recuerdo con claridad el resto del acto. Mi mente se fue disolviendo entre los aplausos, como si cada palmada borrara un poco más de lo que fui. Me descubrí recordando detalles absurdos. La vez que ordenamos los libros de la biblioteca por temas y no por autores. Aquella tarde en que una madre me trajo pan dulce casero en agradecimiento, porque había protegido a su hija del acoso de un compañero. El invierno en que escribí a mano más de 120 notas personales para los padres que no podían asistir a reuniones, asegurándome de que supieran cómo iban sus hijos. Todo eso, de pronto, parecía tan lejano que me pregunté si no lo habría inventado. Si no sería yo misma una ficción más que me contaba en los silencios para no rendirme del todo. Cuando terminó el evento, los asistentes se dispersaron como un enjambre sin reina. La mayoría bajaba al patio, donde se había preparado una recepción con bocadillos, música en vivo
y una pared de fotografías con los momentos más emblemáticos de la historia escolar. Bajé las escaleras con dificultad, sujetándome del pasamanos y evitando que el tacón torcido de mi zapato me jugara una mala pasada. Nadie me ofreció ayuda. Nadie me miró más de 3 segundos. En la entrada al patio, una joven con una carpeta, otra más, me preguntó si tenía pase para el área reservada. Le dije que no, que solo venía a ver a mi nieta. Me hizo pasar, aunque sin entusiasmo. A esas alturas ya ni siquiera me dolía la frialdad, me dolía el desarraigo. Me acerqué a la mesa donde estaban las fotografías. Miré cada una con paciencia, reconociendo rostros, nombres que creía olvidados, gestos detenidos en el tiempo como insectos en ámbar. Vi la foto del primer laboratorio de ciencias que fundamos con los fondos de la cooperadora. La imagen de la vieja biblioteca con las cortinas verdes que yo misma cosí una Semana Santa. Pero en ninguna de las imágenes aparecía yo. Como sin darme cuenta pasé de ser madre a convertirme en una carga, una molestia útil, un obstáculo con firma legal. El golpe final vino en forma de llamada. No de ella, por supuesto. De un desconocido. Un abogado de apellido Carranza. El borde irregular delata que habían editado la imagen para hacer espacio a una frase motivacional. Educar es sembrar esperanza, decía la inscripción. Pero a mí me habían borrado del marco. Fue en ese momento, de pie frente a esa foto mutilada, que sentí que algo dentro de mí comenzaba a ceder. No era rabia, no era tristeza, era otra cosa, más profunda y más antigua. Un reconocimiento íntimo de que ya no había lugar para mí en la historia que yo misma ayudé a escribir. Me alejé de la pared de fotos y me senté en un banco de piedra. Saqué del bolso la carta de mi exalumna y la releí. Esa carta, escrita con tinta azul sobre un papel escolar amarillento, decía más verdad que toda la ceremonia junta. Gracias, profesora, por enseñarme a forzhablar cuando me querían callar. Gracias por quedarse después de hora para explicarme lo que no entendía, por prestarme libros, por no burlarse cuando tartamudeaba. Usted fue mi faro. La volví a guardar y me quedé mirando la nada, con el documento en el pecho, como si pudiera calmarme. Lucía pasó cerca de mí. Iba acompañada de su madre, mi nuera, una mujer siempre arreglada, con voz firme y sonrisa de hielo. No me vieron, o no quisieron verme. Me levanté, me acerqué despacio, la llamé por su nombre. Lucía. Ella se detuvo, miró con fastidio, bajó un poco la voz y dijo: «Abuela, por favor. No ahora. Estoy con mis amigas. Luego hablamos, ¿sí?» Y se fue sin esperar respuesta. No grité. No la seguí. Solo me quedé allí, entre decoraciones de papel dorado y globos que ya comenzaban a perder aire, sintiendo cómo me convertía en un adorno viejo dentro de una fiesta que nunca fue mía. Regresé a casa en taxi. No quería subir a un autobús, no después de haber sentido tanto silencio sobre mi espalda. El conductor era joven, con música electrónica de fondo y el celular apoyado en el tablero. No intercambiamos palabra. Me bajé frente a mi casa, pagué exacto y le di las gracias. No contestó. Entré. Cerré la puerta con llave. Me quité los zapatos y el vestido y me senté en la silla de mimbre. Allí me quedé un buen rato, mirando el aire, sin pensar en nada. El bolso sobre la mesa, abierto, y el sobre blanco a medio salir, como si también él quisiera escaparse de la humillación. Esa noche no pude dormir. El cuerpo me dolía entero, pero no por el cansancio físico. Era un dolor distinto, sordo, que parecía venir desde los huesos. Me levanté, herví agua, preparé un té de manzanilla
y me senté con la taza humeante entre las manos. Las palabras de Lucía retumbaban en mi mente. No vengas a dar pena. Esa frase, repetida en mi cabeza como una plegaria invertida, empezó a tomar otro color. ¿Quién da pena realmente? ¿La que fue y miró con respeto? ¿O la que negó con vergüenza sus raíces? ¿La que envejece con dignidad? ¿O la que finge modernidad sin memoria? Abrí la vieja caja de madera que guardaba en el armario. Adentro estaban mis cuadernos de planificación, las cartas de antiguos alumnos, los reconocimientos municipales, algunas fotos impresas en papel opaco. Tomé todo eso y lo fui ordenando sobre la mesa. Era una vida entera volcada en papeles. Era mi historia. Y aunque ya no cupiera en los discursos del colegio, seguía siendo mía. A la mañana siguiente, me levanté temprano. Me vestí con ropa sencilla y me dirigí a la biblioteca del barrio, donde trabajaba como voluntaria los miércoles. Llevé conmigo una carpeta con documentos y una decisión clara en el corazón. Sabía que aún había cosas por decir. No en el escenario, no en la ceremonia, sino en los márgenes. Porque a veces, las voces que más importan son las que no se escuchan con micrófono, sino las que resisten en silencio. Hablé con el director de la biblioteca, un hombre joven pero respetuoso, y le propuse organizar una pequeña exposición sobre la historia de la educación en el barrio. Me escuchó con interés. Me pidió materiales, fotos, cartas. Le entregué copias de todo lo que tenía. ¿Quiere que figure su nombre como curadora?, preguntó. No hace falta, dije. Pero sí quiero que figure el de quienes estuvieron antes que yo y ya nadie recuerda. Esa tarde, mientras ordenaba los documentos en sobres plásticos, sentí una calma distinta. No era alegría. No era revancha. Era algo más parecido a una certeza. La de saber que, aunque te borren del escenario, aunque te silencien los que crecen sobre tus hombros, la raíz siempre recuerda que una vez sostuvo al árbol entero. Los días que siguieron al evento pasaron entre una especie de neblina que parecía envolver todo mi alrededor. Una mezcla confusa de emociones que iba desde la tristeza profunda hasta una creciente determinación que, aunque apenas consciente, comenzaba a forjarse dentro de mí con la fuerza del hierro al rojo. El silencio de Lucía después de aquella frase, «No vengas a dar pena», resonaba en mi cabeza con una fuerza que no esperaba, como si cada palabra fuera un golpe sutil, pero preciso, que me recordaba la distancia creciente entre nosotras. Una brecha. No solo de generaciones, sino también de mundos que parecían irse apartando sin retorno. Me encontraba entonces en un momento crucial de mi vida, un instante donde la resignación podría haber parecido el camino más fácil, el refugio de quien ha sido invisibilizado por aquellos a quienes más ama, pero algo dentro de mí se negaba a caer en ese abandono silencioso, a permitir que mi historia se desvaneciera en la sombra de un homenaje simbólico y vacío. Fue en esa búsqueda de sentido, en ese anhelo de encontrar un espacio donde mi voz no fuera solo un eco perdido, que recordé la vieja grabadora de carrete que mi esposo me había regalado cuando nos mudamos a esta casa, años atrás. La había guardado con cariño en un cajón, junto con cintas llenas de grabaciones de entrevistas, charlas y momentos íntimos con mis alumnos y colegas, testimonios que jamás llegaron a publicarse, ni a difundirse más allá de la escuela. Decidí desempolvarla, colocar una cinta nueva y empezar a grabar. No para nadie en particular, sino para mí misma, para dejar constancia de lo que había sido, de lo que había vivido, y sobre todo, para encontrar la fuerza que necesitaba para seguir adelante. Empecé relatando mi infancia en aquel barrio humilde, mis primeras aulas, las dificultades que enfrenté como mujer para estudiar y luego para enseñar, el amor por los niños que siempre fue el motor de mi vida, y también la traición silenciosa que,
Sentí el día del homenaje, cuando el colegio me negó la dignidad de un reconocimiento sincero. La grabadora capturó mi voz, temblorosa al principio, pero con un tono que se fue haciendo firme conforme avanzaba. Recordé a tantas generaciones que pasaron por mis manos, las historias de lucha y esperanza que recogí con paciencia, las cartas que guardé en un baúl, las risas que se escapaban en los patios y que aún podía sentir vibrar en el aire cuando cerraba los ojos. Hablé de Lucía, de mi nieta que no entendía el valor de la memoria, de los cambios que el tiempo había traído a nuestras vidas, y también de mí, una mujer que a pesar de todo, seguía aquí, resistiendo, buscando una forma de ser vista y escuchada. Al día siguiente, con la grabadora bajo el brazo y una carpeta con documentos y fotos que había digitalizado, me dirigí a la biblioteca pública del barrio, un lugar que había visto crecer desde pequeña y donde todavía mantenía una pequeña mesa con libros y revistas donadas a la comunidad. Hablé con el director, un joven llamado Marcos, que mostró interés genuino en mi propuesta de organizar una exposición sobre la historia de la educación local y el papel de las maestras pioneras. Le entregué copias de cartas, fotografías antiguas, recortes de periódicos y grabaciones que me permitieran armar un relato vivo y emotivo, no solo para recordar a los olvidados, sino para inspirar a las nuevas generaciones. Marcos me ayudó a buscar apoyo entre asociaciones culturales y en pocos días logramos que la biblioteca destinara una sala para la exposición. No era un acto grande ni vistoso, pero para mí representaba mucho más que cualquier homenaje oficial. Era la posibilidad de dejar una huella tangible, de que mi trabajo y el de tantos otros no quedara sepultado bajo el polvo del olvido. Durante las semanas que preparé la muestra, recibí mensajes de antiguos alumnos, algunos que hacía años no veía, otros que simplemente querían compartir un recuerdo, o agradecerme por algo que les había enseñado, o simplemente por haber creído en ellos cuando nadie más lo hacía. Uno de esos mensajes fue de Elena, una joven que ahora estudiaba pedagogía, y que me escribió para contarme que mi ejemplo había sido una inspiración en su vocación. Su carta fue como un bálsamo para mi alma, y me motivó aún más a seguir adelante. En la exposición incluimos fotos, documentos, grabaciones y hasta objetos personales que fueron donados por familias del barrio, piezas que formaban parte de una memoria colectiva que buscaba salir a la luz. Mientras la exposición estaba en marcha, la noticia comenzó a difundirse en el barrio y en las redes sociales. Vecinos, exalumnos, maestros retirados y jóvenes estudiantes comenzaron a visitar la biblioteca, a dejar mensajes, a contar sus propias historias. Fue un despertar inesperado que me llenó de emoción y orgullo, y que a la vez me recordó la importancia de la perseverancia y de no permitir que la indiferencia y el olvido ganaran la batalla. Pero no todo fue alegría. A medida que la exposición ganaba atención, también sentí que algunas personas relacionadas con la escuela intentaban minimizar mi iniciativa, desviar el foco o restarle importancia. Recibí comentarios velados, miradas incómodas e incluso algunos ataques sutiles en las redes que cuestionaban mi papel y ponían en duda los logros que se mostraban. Sin embargo, decidí no dar espacio a esas voces y concentrarme en el propósito de la exposición, que era construir memoria y dignidad. Fue durante este proceso que recibí una llamada inesperada. La directora actual del colegio, la misma que había orquestado el homenaje fallido, me invitó a una reunión. Al principio sentí reticencia, miedo incluso, pero la curiosidad y el deseo de cerrar círculos me impulsaron a aceptar. Nos encontramos en la oficina de dirección, un espacio moderno y minimalista, con paredes blancas y un gran ventanal que daba al patio renovado. La directora me recibió con formalidad, sin demasiada calidez, y comenzó a hablar de la importancia de reconocer las raíces del colegio y de su compromiso con la comunidad. Me ofreció una disculpa oficial por el malentendido en el homenaje
admitiendo que hubo errores en la organización y que el nombre en el programa fue un símbolo mal interpretado. Propuso que participara en futuros eventos, que mi nombre fuera colocado en un mural conmemorativo y que se incorporara mi historia en el currículum escolar. Escuché con atención. Agradecí la voluntad, pero le dije que el reconocimiento no era lo que buscaba ya. Lo que quería era justicia para la memoria colectiva, para la verdad que muchas veces se oculta tras la modernidad y el progreso. Le propuse una idea que había estado rondando en mi mente desde hacía semanas. Un proyecto conjunto entre la escuela y la biblioteca. Una serie de charlas y talleres donde antiguos maestros y alumnos compartieran sus experiencias, creando un puente entre el pasado y el presente, y que sirviera para fortalecer el sentido de pertenencia y respeto. La directora pareció interesada, pero también cautelosa. Me advirtió que todo requeriría tiempo y recursos, y que las prioridades actuales eran otras. Aún así, salí de aquella reunión con una chispa nueva, una sensación de que quizás, después de tanto tiempo, algo estaba empezando a cambiar. En los días siguientes, retomé mi rutina con un ánimo diferente. La relación con Lucía seguía siendo distante, pero ella empezó a llamarme más seguido, a compartir conmigo pequeños detalles de su vida escolar y sus proyectos. No sé si ella comprendía realmente el significado de lo que estaba haciendo, pero yo sentía que algo se estaba ablandando en su mirada. La brecha no se cerraba del todo, pero la tensión disminuía. Con la exposición abierta y el proyecto en marcha, recibí el apoyo de varias maestras jubiladas que se unieron para organizar encuentros y compartir materiales. Nos convertimos en una pequeña comunidad que buscaba reivindicar nuestro trabajo y construir una memoria colectiva que no se olvidara ni se distorsionara. A través de esas reuniones, pude reconectar con amigas y colegas que habían sufrido en silencio la invisibilización, y juntas encontramos en la palabra y en la memoria un refugio y una fuerza renovada. Mientras tanto, el barrio comenzó a redescubrir su historia educativa y a valorar a quienes la hicieron posible. Los medios locales se interesaron por la exposición y el proyecto, dando espacio a nuestras voces. En entrevistas, en notas periodísticas y en reportajes, hablé sin resentimiento, con la calma que da el tiempo y la experiencia. Recordé la importancia de honrar a quienes nos antecedieron y de enseñar a las nuevas generaciones a respetar y valorar sus raíces. Así, entre recuerdos y nuevas esperanzas, fui encontrando un nuevo sentido para mi vida. Una manera de transformarme de víctima de la indiferencia en gestora de memoria. No era un camino fácil, ni rápido, ni exento de dificultades. Pero era el mío, el que elegí con dignidad. Y aunque Lucía y yo aún teníamos mucho que sanar, yo sabía que en esa reconstrucción también había espacio para el amor y el reconocimiento. Los días se volvieron semanas y el pequeño proyecto que había comenzado en la biblioteca fue tomando una fuerza que ni yo misma esperaba. La exposición había generado un movimiento entre antiguos alumnos y maestros, despertando recuerdos, relatos, fotografías y hasta objetos olvidados que poco a poco fueron componiendo un mosaico vivo de la historia de nuestra escuela y del barrio. Sin embargo, junto con ese crecimiento, comenzaron a surgir también tensiones, incomodidades y resistencias que pusieron a prueba mi paciencia, mi fuerza y, sobre todo, mi convicción. El primer indicio de la escalada llegó cuando recibí una carta anónima en la biblioteca. Era un sobre sin remitente, con una letra impresa en mayúsculas que parecía diseñada para intimidar. En su interior, unas líneas cortantes cuestionaban mi autoridad para hablar sobre la historia del colegio y ponían en duda mi papel en la comunidad educativa. Me acusaban de entrometerme en asuntos que ya no me correspondían y de intentar manipular la imagen del colegio para obtener atención personal. Sentí una mezcla de tristeza y enfado, pero decidí no dejar que la carta me desanimara. La guardé en un cajón, como un símbolo más de la lucha que estaba enfrentando.
Al poco tiempo, comenzaron a llegar mensajes en redes sociales y grupos de WhatsApp de exalumnos. Algunos eran de apoyo sincero, otros eran burlas veladas, comentarios despectivos sobre mi edad, sobre mi forma de hablar, y hasta insinuaciones sobre viejas rencillas que yo supuestamente tenía con la actual dirección. La nueva directora, que había mostrado interés formal en nuestra colaboración, empezó a distanciarse, y en una reunión con el comité organizador del colegio, varios miembros expresaron su preocupación por el impacto que mis actividades podrían tener en la imagen moderna y progresista que querían proyectar. Fue un golpe duro. Enfrentarme a una comunidad que parecía reconocer mi trabajo en público, pero que en privado prefería ignorarlo, fue un reto que me llevó a cuestionarme muchas cosas. Pero también fue el momento en que comprendí que el silencio ya no era una opción. Que la invisibilización que había sufrido durante años era parte de un patrón que necesitaba ser roto, y que mi voz podía ser una herramienta para lograrlo. En medio de esta tensión, recibí una llamada inesperada de Víctor, un antiguo colega que había sido director en otra escuela y que ahora trabajaba como asesor educativo para varias instituciones en la región. Víctor me expresó su admiración por el proyecto que había iniciado y me ofreció apoyo para formalizarlo, incluirlo en programas culturales municipales y asegurar recursos para continuar con las actividades. Su respaldo fue una bocanada de aire fresco que me dio ánimo para seguir adelante con más fuerza. A partir de ese momento, el proyecto creció rápidamente. Organizaron conferencias con docentes retirados, talleres para jóvenes que querían conocer la historia de su barrio y un ciclo de cine con documentales sobre educación y memoria social. Cada evento convocaba a más personas, entre ellas algunos medios locales que empezaron a cubrir nuestras actividades con entrevistas y reportajes. Esto generó, sin embargo, una reacción más marcada por parte de la escuela, que comenzó a limitar el acceso a documentos y archivos históricos, dificultando la investigación y la difusión de materiales. La directora actual, en un gesto que consideré necesario enfrentar, me convocó a una reunión formal en su oficina. En aquel encuentro, me reprochó haber llevado el proyecto fuera del ámbito escolar, sin su autorización, y me pidió que detuviera la exposición y las actividades, alegando que estaban generando una división entre la comunidad educativa. Le respondí con firmeza que el objetivo era justamente unir, rescatar la memoria compartida y dignificar a quienes habíamos sido parte fundamental del colegio, aunque no siempre reconocidos. En la misma reunión, le propuse trabajar juntas para crear un archivo histórico digital que estuviera al alcance de todos y que sirviera como herramienta educativa para estudiantes y docentes. Ella se mostró reticente, y la conversación terminó sin acuerdos claros, pero con la promesa de continuar el diálogo. Sin embargo, pronto me di cuenta de que sus palabras no se traducirían en acciones concretas. La situación alcanzó un punto crítico cuando, una mañana, recibí la noticia de que la escuela había organizado un nuevo homenaje, esta vez sin consultarme ni incluirme, y con la participación de personas ajenas a la comunidad original. El evento se anunció con bombos y platillos, resaltando las nuevas visiones y líderes emergentes de la educación, mientras que se evitaba cualquier referencia a la historia y legado que yo representaba. Ese mismo día, recibí un mensaje de Lucía. Me pidió que no asistiera a la escuela ni al homenaje, que no empeorara las cosas, que entendiera que los tiempos habían cambiado. Sus palabras me hirieron, no por la negativa en sí, sino por el tono de distancia y desaliento que escondían. Le respondí con calma que cada generación tiene el derecho y la responsabilidad de conocer su historia, y que mi presencia no era una carga, sino un acto de amor hacia nuestras raíces. La repercusión del nuevo homenaje fue intensa. Entre los asistentes hubo quienes cuestionaron públicamente la exclusión de los maestros fundadores y quienes se solidarizaron con mi situación. Los medios locales retomaron el tema y por primera vez el debate sobre memoria, identidad
y reconocimiento en el ámbito educativo, salió de los círculos cerrados para llegar a la comunidad en general. En medio de todo esto, la relación con Lucía continuó siendo difícil. Nos comunicábamos con cautela, evitando temas que pudieran generar más tensiones. A veces, sin embargo, cuando creía que estaba sola, recibía pequeños gestos que me devolvían esperanza. Una foto enviada al celular, un mensaje breve deseándome un buen día, o la invitación a compartir un café en su casa. Eran momentos fugaces, pero suficientes para mantener viva la conexión. Paralelamente, algunas amigas y colegas jubiladas comenzaron a unirse más activamente al proyecto. Organizaron un colectivo llamado Raíces Invisibles, cuyo propósito era visibilizar el trabajo de las maestras y maestros que durante décadas habían sostenido la educación en el barrio sin recibir reconocimiento. A través de charlas, talleres y publicaciones, lograron que la comunidad redescubriera la importancia de esas vidas entregadas y a menudo olvidadas. Este colectivo también enfrentó resistencias, pero su fuerza colectiva permitió que las voces individuales, como la mía, encontraran eco y respaldo. Juntas, comenzamos a planear una jornada conmemorativa que fuera distinta a los homenajes simbólicos y vacíos que había vivido. Queríamos algo real, sincero y que involucrara a toda la comunidad. Estudiantes, padres, docentes, vecinos y autoridades. Mientras preparábamos esta jornada, recibí la visita de un antiguo alumno, ahora periodista en un medio importante. Había leído sobre la exposición y el colectivo, y quería hacer un reportaje. Durante nuestra charla me preguntó sobre los momentos más difíciles y los aprendizajes que había dejado esta experiencia. Le hablé sin reservas, con la honestidad que da la edad y el tiempo, y le dije que aunque había sufrido exclusión y olvido, nunca perdí la fe en el poder de la educación y en la capacidad de la memoria para sanar heridas. El reportaje salió publicado con gran repercusión. Fue una ventana abierta al pasado y al presente, una invitación a reflexionar sobre el valor de reconocer a quienes construyen comunidad con sus manos y corazones, aunque no aparezcan en las primeras páginas. La respuesta del público fue masiva, y recibí mensajes de apoyo desde distintos lugares, algunos incluso de otras ciudades y países. Sin embargo, la directora del colegio reaccionó con más dureza. Envió una carta formal a los organizadores de la jornada, solicitando que no usaran el nombre ni los espacios de la escuela sin su consentimiento. Fue un intento claro de frenar el impulso que habíamos logrado, de mantener el control sobre la narrativa y el poder. Pero ya era tarde para detener la corriente. La jornada conmemorativa se realizó en un centro cultural cercano, con una asistencia que superó todas las expectativas. Hubo testimonios emotivos, exposiciones, música y un reconocimiento público a los maestros fundadores, entre ellos a mí. Lucía estuvo presente, y aunque mantuvo una actitud reservada, pude verla aplaudir con sinceridad. Esa jornada no solo fue un triunfo para nuestro colectivo, sino un punto de inflexión en mi vida. Sentí que, después de años de lucha silenciosa, por fin lograba que mi voz fuera escuchada y que mi historia no fuera más una sombra en los rincones del pasado. La fuerza que me dio este logro me permitió enfrentar con mayor serenidad y confianza los desafíos que aún quedaban por delante. A partir de entonces, la relación con la escuela comenzó a transformarse lentamente. Aunque la directora mantuvo una postura rígida, algunos miembros del personal y del consejo escolar empezaron a mostrar interés por colaborar y por reconocer públicamente la labor de los docentes jubilados. Las puertas que parecían cerradas empezaron a abrirse, aunque con cautela y a paso lento. En lo personal, la relación con Lucía también mejoró. La distancia no desapareció de inmediato, pero surgieron momentos de acercamiento sincero y diálogo abierto. Entendí que para ella era difícil aceptar la complejidad de nuestro vínculo y que necesitaba tiempo para procesar sus propias emociones y prejuicios. Nos esforzamos ambas por construir un puente que nos permitiera reconocernos y apoyarnos mutuamente,
sin renunciar a nuestras diferencias. Esta segunda escalada, con sus conflictos y resistencias, me enseñó que el camino hacia la justicia y el reconocimiento no es lineal ni sencillo, sino una lucha constante que requiere valentía, paciencia y comunidad. Que a veces, para que una voz antigua se escuche fuerte y clara, es necesario romper silencios, desafiar invisibilidades y encontrar aliados en lugares inesperados. Así, entre desafíos y logros, fui consolidando no solo un proyecto de memoria y educación, sino también un nuevo capítulo en mi propia vida, donde la dignidad, la verdad y el amor por mi historia y mi gente se convirtieron en los pilares que me sostienen cada día. La mañana en que se realizó el primer taller abierto del programa Raíces Invisibles, el cielo amaneció encapotado, con nubes gruesas que parecían arrastrar un murmullo antiguo, como si el propio tiempo se dispusiera a escuchar lo que durante tanto tiempo había sido callado. Me desperté temprano, con una mezcla de ansiedad y determinación que me resultaba familiar, un eco de aquellas jornadas escolares donde todo debía salir bien, donde una palabra dicha a tiempo podía cambiar el rumbo de un niño. Me vestí con sencillez, pero con cuidado. Un vestido liso color vino, un chal gris claro que mi hermana me había regalado en los años en que todavía vivía, y los mismos aretes de perlas con los que me presenté a mi primer acto como directora. No era una elección vanidosa, sino simbólica. Cada prenda, cada detalle, hablaba no tanto de nostalgia, sino de continuidad. El centro cultural estaba preparado desde la tarde anterior, las mesas dispuestas en forma de herradura, las sillas cubiertas con fundas prestadas por la biblioteca, las paredes decoradas con imágenes de antiguos docentes y frases manuscritas de antiguos alumnos que habían querido participar, dejando su recuerdo. Entre ellas, destacaba una que había escrito Elena, la joven que años atrás había sido tartamuda y a la que ayudé a presentar su primer poema en público. La educación no me dio una voz, me enseñó a confiar en que ya la tenía. Esa frase, impresa en papel reciclado y enmarcada con cinta adhesiva, ocupaba el centro del salón. Y cada vez que la leía, me invadía una mezcla profunda de ternura y fuerza. Llegaron más personas de las que habíamos esperado. Algunos eran antiguos alumnos, ahora con sus hijos. Otros eran maestros jubilados que traían carpetas con recortes, cuadernos amarillentos, anécdotas prendidas al pecho como medallas. Hubo también vecinos, estudiantes de pedagogía, incluso algunos curiosos que habían leído sobre nosotros en la prensa local. No faltaron las cámaras de un canal pequeño que, con respeto, se ofrecieron a grabar el evento para compartirlo en su espacio cultural. Yo, que nunca había hablado frente a un micrófono que no fuera escolar, me encontré, de pronto, frente a un público atento, abierto, y eso me dio una seguridad serena, como quien sabe que no necesita alzar la voz, porque lo que tiene que decir viene desde muy dentro. Mi intervención no fue larga, pero fue precisa. Hablé no solo de mi historia, sino de las historias de muchas mujeres que, como yo, habían sostenido aulas con tiza y fe, que habían enseñado a leer entre apagones, que habían dado de comer a más de un alumno sin decirlo nunca. Recordé a doña Lupe, la portera que curaba rodillas raspadas con té de manzanilla, a Mabel, la maestra de música que llevaba su propio teclado en bicicleta, a Tomás, el profesor de ciencias que construía maquetas con tapitas de botella. Nombres que no saldrían en placas de bronce, pero que tejieron, día tras día, el alma de una comunidad. Cuando terminé, hubo un silencio breve, intenso, y luego un aplauso largo que no me hizo sentir famosa, sino abrazada. Pero fue después, cuando comenzamos a compartir los materiales y las historias, que ocurrió algo que no esperaba. Una mujer joven, de unos 30 años, se acercó con una carpeta y una libreta escolar. Se presentó como Martina, hija de una antigua alumna mía.
Abrió la libreta, amarilla por el tiempo, y me mostró una carta que yo había escrito a su madre cuando ella cursaba 6º grado. La carta comenzaba con: «Querida Carla, sé que no es fácil enfrentar los días cuando se tiene tanto dolor en casa, pero quiero que sepas que aquí tienes un refugio, una oportunidad para soñar». La joven tenía los ojos húmedos. Me dijo que su madre había guardado esa carta durante años y que le había ayudado a no abandonar la escuela cuando todo parecía perdido. Sentí que el pecho se me llenaba de una emoción tan densa que tuve que sentarme. Y fue en ese momento, con la carta en las manos, rodeada de gente que me devolvía la mirada con respeto y gratitud, que entró Lucía al salón. La vi desde lejos, con su mochila al hombro, el cabello recogido y una expresión incierta. No supe si se había equivocado de lugar, si venía por impulso o por culpa, pero estaba allí. La reconocí entre todos, como una brasa que no se apaga. Caminó despacio, observando las paredes, leyendo las frases, deteniéndose en una foto en blanco y negro, donde yo aparecía rodeada de niños, con una corona de papel hecha por ellos. Vi cómo sus ojos se detenían, cómo algo se le removía por dentro, y entonces supe que este era el momento en que las palabras debían ceder al silencio. No la llamé. No la obligué a nada. Me limité a mirarla, y cuando ella finalmente cruzó su mirada con la mía, no hubo reproche. Solo una pregunta muda, una espera contenida. Al terminar el taller, me acerqué a ella. No dije nada al principio. Lucía fue la que habló primero. Me dijo que había visto la publicación en la página de la biblioteca, que había leído los comentarios, que había escuchado a una amiga hablar del proyecto. Me confesó, con voz baja, que no sabía lo que yo había hecho durante tantos años, que en casa nadie hablaba de eso, que su padre, mi hijo, siempre había sido parco con las historias familiares. Le respondí que no importaba, que nunca era tarde para descubrir de dónde venimos, y que su presencia allí significaba más para mí que cualquier aplauso. Nos sentamos juntas en una esquina, mientras la gente se retiraba. Hablamos por primera vez en mucho tiempo sin miedo ni distancia. Me preguntó por mis días en la escuela, por mis alumnos, por los conflictos, por los logros. Me escuchó con atención genuina, con la curiosidad honesta de quien quiere entender, no juzgar. En un momento sacó su celular y me mostró una nota que había comenzado a escribir esa misma mañana, titulada «La historia que no me contaron». Era su forma de empezar a narrar, desde su perspectiva, lo que había visto, sentido, descubierto. Le dije que tenía una voz hermosa, clara, y que valía la pena usarla no para agradar a los demás, sino para contar verdades. Fue en ese momento de conexión, de encuentro real, que supe que el conflicto con la escuela, con la directora, con los homenajes perdidos y los archivos ocultos, ya no tenían el mismo peso. Había logrado lo que más deseaba, incluso sin saberlo del todo: reconstruir el puente con mi nieta, mostrarle que la memoria no es un lastre, sino una semilla. Que la dignidad no se mendiga, se siembra con paciencia. Que las historias no contadas también tienen derecho a su lugar. Días después, recibí una invitación formal del municipio para participar en un ciclo de charlas sobre memoria educativa. La directora del colegio, esta vez, firmaba la carta como coorganizadora. Era un gesto político, sin duda, pero también simbólico. Había comprendido que ya no podía seguir ignorando lo que había crecido fuera de su control. Acepté con serenidad, pero dejé claro que no buscaba venganza ni lugar en su estructura. Mi sitio estaba con quienes habían entendido desde el principio que educar no es adoctrinar, sino acompañar. La jornada culminó con una lectura colectiva, donde varios participantes compartieron cartas, relatos y testimonios. Lucía leyó su nota
ya terminada, ante todos. Su voz temblaba, pero se sostuvo. Habló de mí como su abuela, pero también como mujer, como educadora, como alguien que había resistido con dignidad una forma de violencia silenciosa pero constante. Terminó diciendo: mi abuela me enseñó sin decirlo que no hay mayor rebeldía que no olvidar. Entonces comprendí que el momento que había imaginado tantas veces no se parecía en nada a lo que vivía ahora. No había placas, ni discursos oficiales, ni coronas de flores. Había, en cambio, una sala llena de personas que miraban con respeto. Una nieta que había aprendido a mirar más allá de los filtros y las pantallas. Y una mujer, yo, que sin dejar de ser frágil, había encontrado en su historia la fuerza para no rendirse. Ese fue mi clímax. No un estallido, sino una revelación serena. Una verdad que se hizo carne, palabra, y luego silencio. Porque a veces las victorias más profundas no se gritan, se respiran. Han pasado ya algunos meses desde aquel taller, desde aquella mañana gris en la que sentí por primera vez en muchos años que mi historia encontraba eco, que mis palabras no flotaban en el vacío, sino que caían en tierra fértil. A veces me siento en el patio, entre las macetas que cuido como a hijas pacientes, y dejo que el sol me recorra el rostro. No hago mucho. No necesito hacerlo. Solo respiro, y en ese gesto sencillo encuentro una paz que antes me era ajena. No hay mayor descanso que el de una conciencia tranquila, el de una vida que ha recuperado su forma tras haber sido arrugada por el silencio de los otros. Lucía ahora me llama más seguido. No siempre con grandes noticias, no siempre con ternura. A veces simplemente me escribe para decirme que está cansada, que tuvo un mal día, o que leyó algo que le recordó a mí. Pequeños gestos que, sin embargo, me devuelven una sensación de continuidad, de hilo no roto. El otro día me pidió prestado uno de mis cuadernos viejos para una tarea. Le ofrecí varios, y eligió justo aquel donde había anotado, con tinta azul y letra inclinada, las primeras veces que un niño me llamó «profe» con una sonrisa verdadera. Me dijo que le gustaban las palabras antiguas, que le sonaban sinceras. Yo no dije nada, pero por dentro sentí una emoción callada que me acompañó toda la tarde, como una música que uno tararea sin darse cuenta. La escuela sigue su curso. No he vuelto, ni creo que lo haga. No por resentimiento, sino porque entendí que a veces uno debe saber retirarse con dignidad, sabiendo que ya sembró lo que debía y que el resto pertenece a otro tiempo. A veces me preguntan si no me duele ver cómo el colegio se transformó en algo que no reconozco. Y claro que sí. Pero aprendí también que los lugares cambian, las paredes se pintan, los nombres se renuevan. Lo que no cambia, lo que no debe cambiar, es la forma en que recordamos, la voluntad de nombrar lo que se quiso borrar, la fe en que cada semilla plantada con honestidad, tarde o temprano, da fruto. El proyecto de Raíces Invisibles sigue creciendo. Ya no estoy al frente, pero participo como una especie de madrina silenciosa. Las nuevas generaciones han tomado la posta, y eso me llena de alivio. No hay nada más hermoso que ver cómo tu lucha se transforma en impulso para otros. En una reunión reciente, una joven docente leyó una carta que encontró entre los papeles de su abuela, donde yo la felicitaba por su primer año de docencia. La mujer rompió en llanto. Dijo que nunca entendió por qué su madre guardaba esa carta con tanto cuidado, y que ahora, al conocerme, todo cobraba sentido. Fue un momento sencillo, pero revelador. A veces uno no sabe cuánto ha tocado la vida de otro hasta que lo escucha decirlo en voz alta. Hay días en que la tristeza me visita. No lo niego. La vejez tiene eso. Un silencio que a veces pesa más que el cuerpo. Pero ya no me incomoda tanto.
Aprendí a convivir con mis ausencias, con los rostros que ya no están, con las voces que solo me habitan en la memoria. No necesito más que mi taza de café, mis libros viejos, el canto lejano de una radio vecina. Todo eso basta para recordarme que sigo aquí, que respiro, que no fui en vano. No sé cuánto tiempo me queda. Nadie lo sabe, pero sí sé que lo que venga lo viviré con los ojos abiertos, con la frente alta y con la certeza de haber hecho lo que creí correcto, aun cuando eso significara ir contra el olvido, contra la comodidad, contra el deseo de pasar desapercibida. Y si alguna vez Lucía decide contar mi historia, si alguna vez sus hijos, si los tiene, preguntan quién fui, me gustaría que no les hable de una directora, ni de una maestra ejemplar. Me gustaría que les diga que fui una mujer que no se dejó borrar, que amó con todo su cuerpo las palabras, los cuadernos, las mañanas frías en la escuela, los silencios antes de entrar al aula. Y si por alguna razón no queda nada de eso, si mi nombre no aparece en ningún archivo, si la placa se oxida o la biblioteca un día se cierra, aún así estaré tranquila. Porque ya no me da miedo desaparecer. Me dio miedo una vez ser ignorada por quienes más amaba. Pero incluso eso lo he podido sanar. Ahora, cuando paso frente al colegio, no bajo la mirada. No acelero el paso. Me detengo un momento. Respiro hondo y sonrío. No porque el edificio me reconozca, sino porque yo ya no necesito que lo haga. Yo sé lo que fui. Y eso, en mi piel, en mis huesos, en mi voz, bastará. Porque aunque a veces me hayan pedido que no diera pena, yo aprendí que la única vergüenza sería no haber contado mi historia. Y la conté.